Si se dan cuenta, son manifestaciones mucho más sistémicas. Subidas y bajadas por un defecto se manifiestan con oliguria. Si se dan cuenta, son manifestaciones mucho más sistémicas. Subidas y bajadas de la presión, etc. Entonces, es más difícil de diagnosticar. Ojo, ¿eh? Mucho cuidado a la hora de diagnosticar apendicitis del anciano. ¿Ya? La laparoscopía sigue siendo el tratamiento de elección, tanto en los niños pequeños como en los ancianos. Ahí no cambia la cosa, no es una contraindicación. Salvo que haya algunas de los que ya comentamos hace un momento. ¿Ok? Listo. Con esto cerramos el tema de apendicitis aguda. Aquí vamos a hablar de los divertículos de los adultos. Entonces, ¿de qué divertículos vamos a hablar? ¿Qué es un divertículo? Un divertículo es una protrusión de una parte del intestino, ¿no es cierto? En este caso, hablemos del colon, que es a lo que más vamos a hacer referencia, que protruye por un defecto en la capa muscular. Si se dan cuenta, hay un defecto, hay un huequito acá, una zona donde el músculo no lo cubrió, y por ahí ¡pluc!, sale la mucosa y se envuelve con la serosa, ¿no es cierto? Eso es un divertículo. Pero notan un detalle, ¿eh? Este divertículo no tiene músculo, porque precisamente nació por un defecto, por un huequito en la zona muscular. A esos divertículos que no tienen capa muscular se les denomina falsos divertículos. ¿Qué cosa? No tienen capa muscular. Y de esos divertículos son los que vamos a tratar ahora. ¿Y existen verdaderos divertículos? Sí, como el divertículo de Meckel. De hecho, al apéndice algunos lo consideran un divertículo verdadero. ¿Ok? Listo. La enfermedad diverticular hace referencia a estos falsos divertículos, y no olviden que estos suelen ubicarse generalmente en zonas donde vasos sanguíneos mesentéricos habían ingresado en la pared. Es decir, por aquí entra el mesenterio con su irrigación. ¿Y por qué ocurre ese defecto? Porque precisamente en esa zona, zonas como esa, entraban los vasos sanguíneos, y por ahí tenía que haber una zona defectuosa, ¿cierto? Cuando hay presión intraabdominal aumentada, usualmente estreñimiento crónico en personas mayores, empiezan a salir todos los chupitos, ¿ok? Listo, entonces eso quiero que lo tengan claro. Generalmente se ubican en zonas de debilidad, ¿ya? Entonces, y le voy a poner de una vez la diferencia. Verdaderos divertículos sí tienen capa muscular. Ahora, estos falsos divertículos generalmente están localizados con más frecuencia en el sigmoides, ¿ok? Ya está. Ahora, vamos al término de diverticulosis. ¿Qué cosa es diverticulosis? El término diverticulosis es la presencia, la proliferación de divertículos en la pared intestinal. El término osis no deben confundirlo con itis. Itis es inflamación. Aquí no está hablando de la inflamación diverticular. Está hablando simplemente de una degeneración de la pared del intestino que genera globitos por ahí. Usualmente la presencia de divertículos asintomáticos. En el intestino grueso, que es donde con más frecuencia se localizan los divertículos, su principal lugar es el sigmoides. Pero en el intestino delgado también hay divertículos. ¿Y dónde están estos divertículos en el intestino delgado? Usualmente en el duodeno, generalmente segunda, tercera porción del duodeno. ¿Ya? La mayoría está en el sigmoides, generalmente del lado mesentérico. O sea, en esta zona, voy a aprovechar esta imagen que la tenemos un poco más arribita, en esta zona del lado mesentérico, no acá, ahí donde he puesto la X, usualmente es el lado antimesentérico. Ahí es poco común encontrar divertículos. Generalmente están del lado mesentérico, ¿ya? La edad común en la cual empiezan a aparecer los divertículos es en mayores o iguales a 50 años, porque a esta edad empieza ya una debilidad de los tejidos y por ahí empiezan a salir. Uno de los factores de riesgo más importantes corresponde al estreñimiento crónico, que es lo que genera el aumento de la presión intraluminal y por ahí empiezan a salir. Cuando hablamos de diverticulosis, osis, con ese sufijo, clínicamente se manifiestan como un cuadro asintomático. Son asintomáticos. El diagnóstico se hace de forma casual. El diagnóstico es casual, generalmente por colonoscopía o una radiografía con contraste.
Pero es casual, son exámenes de rutina, es decir, probablemente estaban haciendo un tamizaje de cáncer de colon y dijeron, ya te toca tu colonoscopía, y encontraron divertículos por todos lados. ¿Te duele? No. ¿Has sangrado? No. Me acabo de enterar que tengo divertículos, ¿ok? Entonces el término ahí viene diverticulosis o enfermedad diverticular no complicada porque no está trayendo síntomas. Voy a ponerle arriba ya para que les ayude de repente a recordar sinónimos. Enfermedad diverticular no complicada porque es asintomático. Tratamiento. No van a encontrar un tratamiento porque los divertículos no van a regresar a su lugar. Pero lo que sí deben manejar factores de riesgo, disminuir factores de riesgo, mejorar el estreñimiento crónico para evitar que se generen diverticulitis o complicaciones posteriormente. Debe hacerse cierto control periódico porque podrían algunos de los divertículos malignizar en algún momento, ¿no? Podrían, si es que hay condiciones. Pero en general disminuir factores de riesgo y generar controles periódicos. Observación, si no está generando síntomas, si no está sangrando, no está complicándose, podrían exponerlo peor a una cirugía si es que intentan resecar de repente. Ahora, esto es la enfermedad diverticular no complicada. ¿Qué pasa cuando se complica? La enfermedad diverticular puede complicarse de dos maneras, de muchas maneras. Voy a hacer esto de acá no es para que lo copien, solamente quiero mostrarles. Puede sangrar, puede generar sangrado, generando una hemorragia diverticular. Puede inflamarse. ¿Cómo se llama eso? Generar una diverticulitis. Puede generar un cáncer, puede malignizar, generando un adenocarcinoma de colon, etc. Hay muchas formas de manifestación de complicaciones posteriores. La más común es el sangrado. Y en segundo lugar está la inflamación. Principal complicación de la diverticulosis, el sangrado diverticular, la hemorragia diverticular. Y en segundo lugar la diverticulitis, perdón. Por eso hablamos un poquito de hemorragia diverticular. Pocos datitos porque esto a veces lo ven en gastro como parte de las hemorragias digestivas bajas. Datos aislados. La hemorragia diverticular, ya que es hemorragia, vamos a usar rojito, ¿no? La hemorragia diverticular se manifiesta también en mayores o iguales de 50 años. Acá hay un dato. Los divertículos que más sangran no son los del sigmoides. Es verdad que se localizan más en el sigmoides, los divertículos, pero los sangrones, los divertículos sangrantes, las hemorragias diverticulares, se localizan principalmente en el colon derecho. Estamos hablando del ciego, el colon ascendente. Esos son los más sangrones. No significa que sean más abundantes que los del sigmoides, pero son los que más sangran, ¿ok? Cuando sangra se convierte en la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. Los divertículos sangran en abundante cantidad. No son sangrados escasos ni microsangrados, son sangrados muy, muy abundantes. ¿Ok? El diagnóstico debe hacerse con colonoscopía, como están viendo ahí, para identificar los focos sangrantes. Y el tratamiento va a depender de la severidad. ¿Puede una persona morir por sangrado diverticular? Por supuesto, cuando lo lleva al shock. Es posible. La mayoría suele ceder solo, o sea, suele autolimitarse. Pero no siempre. Cuando no se autolimita, cuando el sangrado persiste, van a tener que intervenir, incluso hasta entrar en una cirugía de urgencia. Sí puede ser muy grave. ¿Ok? Sí puede ser muy grave. Ahora, vamos al tema que probablemente nos interesa un poco más, la diverticulitis. La diverticulitis es, su propio nombre lo dice, la itis del divertículo, la inflamación del divertículo. Todo se resume y se entiende muy fácil si es que lo conocen como la apendicitis aguda del lado izquierdo. Listo, con eso se entendió todo, porque es como una apendicitis, pero del sigmoides. Se manifiesta un poco más hacia el otro lado, no en la fosa ilíaca derecha, ahí no está el sigmoides, ¿no es cierto? Más en el lado izquierdo. Entonces, tiene casi la misma secuencia evolutiva que la apendicitis, así que ya no lo vamos a repetir. Por eso en apendicitis hemos tomado bastante tiempo en explicar bien todo el desarrollo fisiopatológico. La causa suele ser obstrucción de la base. Si se dan cuenta, todo ha sido obstrucción de la base hasta ahora, del apéndice, del divertículo, ¿no es cierto?
Generalmente más frecuente en el sigmoides y en segundo lugar en el colon descendente. O sea, estamos hablando del lado izquierdo del colon. ¿Ok? ¿Listo? La clínica, esto quiero resaltarlo, porque la clínica tiene una especie de triada, que no es una triada que lo vayan a encontrar en los libros. Esto se los pongo a manera de ayuda diagnóstica, ayuda a resolución de preguntas. ¿Ok? Dolor, evidentemente, en el lado izquierdo, ¿no? Muchas veces la palpación de una masa, en el lado izquierdo, obviamente, y fiebre, por ser un cuadro inflamatorio. Fiebre. Fiebre en el lado izquierdo, ¿no? No, fiebre, pues fiebre, nada más fiebre. Fiebre. Ay, casi escribo izquierdo. Entonces, lo voy a resaltar porque casi todos los casos clínicos y formas de presentación de la diverticulitis incluyen el dolor, la palpación de una masa por el de la zona diverticular y el alza y el proceso inflamatorio en sí, la fiebre, la leucocitosis. ¿Ok? ¿Cómo lo diagnostican? El diagnóstico se confirma igual que la apendicitis, con tomografía contrastada. Y esa es una tomografía característica, ¿no? Están viendo todo el cuadro abscedado. Ahí está. Que aquí está grande. ¿Ok? El tratamiento va a depender de los grados de Hinchey. Depende del Hinchey. Ahora, ojo que la tomografía es el mejor estudio. Tienen que tener cuidado. Contraindicado. ¿Qué estudio no se debe realizar? Este de acá no se debe realizar. La radiografía con contraste. ¿Por qué? Porque si ustedes le pasan contraste al colon, imaginen a un colon inflamado, probablemente esté perforado y el contraste se va a salir a la cavidad abdominal. Ante el riesgo de perforación, se debe evitar radiografías contrastadas. Contraindicado, radiografías con contraste. ¿Ok? Listo. El tratamiento va a depender de los grados de Hinchey, que ahorita lo vamos a comentar, y quiero comentarles algo. Complicaciones, lo voy a poner incluso de otro color. La diverticulitis se puede complicar con obstrucción intestinal. Puede obstruir, se puede generar una compresión de las asas y generar una obstrucción, con todo derecho. Puede generar fístulas. ¿Y a dónde fistuliza? La fístula más común no está acá, lo estoy dibujando de azulito. Uy, debo dibujar de amarillito, ya mejor. La fístula más común es a la vejiga. Entonces pueden salir contenido fecal o purulento incluso por la orina, ¿no? Fístulas colovesicales. Colovesicales. Puede generar cáncer, adenocarcinoma, cuando es una diverticulitis recurrente. Entre paréntesis, las cronificaciones, ya las recurrencias frecuentes pueden llevar a la malignización. ¿Ok? Listo, esto como enfoque clínico de la diverticulitis, y ahora vamos probablemente a lo que es más comúnmente preguntado, que tiene que ver con la clasificación de Hinchey. Hinchey clasifica a la diverticulitis en 4 grados. Hinchey grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Incluso el 1 se subdivide en modificaciones actuales en 1A y 1B. ¿Qué caracteriza a cada uno de ellos? El Hinchey 1, dense cuenta, son divertículos inflamados, en este caso uno de ellos, pero muy pequeños, son abscesos pequeños, microabscesos, abscesos pericólicos. ¿Qué significa pericólicos? Alrededor del colon. Para diferenciarlo y se entienda mejor, lo diferencio del 2, que son abscesos ya mucho más grandes, localizados en otras partes del abdomen incluso. ¿Ok? Entonces, el Hinchey 1 se refiere a los abscesos pericólicos, pero en su subdivisión, el 1A es solamente un flemón o un engrosamiento de la pared diverticular. O sea, un flemón diverticular. Es proceso inflamatorio, si este es el divertículo, es simplemente que la pared se está engrosando y que puede haber cierto contenido inflamatorio alrededor. Todavía no se forma el absceso. El absceso, por más chiquito que sea, se forma en el 1B. Abscesos pericólicos. Cuando no les hablan de A o B, simplemente les hablan de Hinchey 1, seguramente va a hacer referencia a abscesos pequeños pericólicos. Generalmente, como son abscesos pequeñitos,
no suelen operarse de urgencia. Estos pacientes suelen requerir antibiótico terapia, tratamiento, manejo antibiótico. ¿Ok? El Hinchey 2 ya hace referencia a abscesos mucho más grandes. Por el tamaño, por su localización, son colecciones purulentas, así esa es la definición de absceso, ¿no? Una colección purulenta, suelen localizarse ¿dónde? En la pelvis, colecciones purulentas en la pelvis, en el retroperitoneo o intraabdominales, o sea, por el tamaño están localizados en alguna parte del abdomen, pueden llegar al retroperitoneo incluso, son Hinchey 2. Dependiendo del tamaño, pueden comportarse de diferente forma. Si el tamaño es menor a 5 centímetros, generalmente es de manejo antibiótico, como si fuera un 1. Pero si son grandes, mayor o igual a 5 centímetros, el tratamiento es el drenaje. De preferencia por vía percutánea, como igual que un absceso apendicular, ¿cierto? Ahora, si no les dicen el tamaño, simplemente hacen referencia a un Hinchey 2, lo más probable, que es lo más preguntado, por cierto, lo voy a resaltar, lo más probable es que tengan que haciendo referencia a esto de acá, drenaje percutáneo idealmente. ¿Ya? Muy bien. Hinchey 3 y Hinchey 4 ya son complicaciones más avanzadas. En el caso del Hinchey 3 se refiere a las peritonitis y el Hinchey 4 también a las peritonitis. La diferencia está en que el Hinchey 3 es una peritonitis purulenta y Hinchey 4 es una peritonitis fecaloidea. En ambos casos son complicados. El Hinchey 3 incluso ya es una peritonitis purulenta con bolitas de gas, con globitos de gas, con burbujas de aire alrededor, propio de la liberación de aire del intestino por la perforación y propio de la proliferación de gérmenes, ¿cierto? Es el Hinchey 3. Y el Hinchey 4 es lo mismo, pero ya perforaciones mayores que implican salida de contenido fecal, peritonitis fecaloidea. En ambos casos, el tratamiento es el mismo para Hinchey 3 y 4. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Operar. Hasta ahora ni en 1 ni en 2 no se operaba, porque en el 2 incluso el drenaje puede ser percutáneo, menos invasivo. Pero el Hinchey 3 y 4 sí es cirugía. ¿En qué consiste? Sigmoidectomía. Bueno, pongo sigmoidectomía haciendo referencia que puede ser en el sigmoides. En general, si el divertículo está en el colon descendente, no van a hacer sigmoidectomía, ¿no? Tienen que hacer resección intestinal en general. Ahora, de la sigmoidectomía le van a quedar dos extremos. Si las condiciones del paciente y del intestino lo permiten, o sea, no está muy complicado, pueden hacer una anastomosis. Pero si está complicado el caso, el paciente en mal estado, van a tener que hacer una colostomía tipo Hartmann. Pueden hacer entonces, decidir una anastomosis o una colostomía tipo Hartmann de acuerdo a las condiciones generales del paciente o del intestino. Lo más importante, en caso de Hinchey 3 y 4, es que tenga que hacer la resección intestinal, la sigmoidectomía. Luego el resto ya se decidirá de acuerdo al cuadro. Bien, listo. No olviden que complicaciones comunes a largo plazo, ya la hemos visto, pueden incluir las malignizaciones o incluso las fistulizaciones. ¿Ya? Para completar acá en diverticulitis, en las complicaciones, también deben recordar que las diverticulitis, eso lo vimos en una lámina de apendicitis incluso, ¿no? Pueden generar pileflebitis, igual que una apendicitis. ¿Qué es la pileflebitis? La formación de microabscesos hepáticos. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto cerramos el tema de diverticulitis. Bien, doctores, vamos a continuar ahora con esta revisión y tenemos el tema de patología biliar. ¿Ok? La patología biliar en sí sigue casi la misma evolución fisiopatológica que la apendicitis. Cambia la localización, cambia un poco los tiempos, pero el concepto es el mismo, sigue la misma historia natural y el mismo patrón que cualquier abdomen agudo inflamatorio, tal cual la apendicitis, tal cual la diverticulitis. Entonces empezamos describiendo primero a qué se refiere litiasis vesicular. ¿Okay? La litiasis vesicular o simplemente colelitiasis, acá les voy a pedir que tengan muy claro el tema de los prefijos y sufijos, ¿ya? De hecho, la mayor parte de los temas van a tener que ver con comprender bien el término colecisto, colangio, grafía, etc. Entonces, colelitiasis o litiasis vesicular no es otra cosa que la presencia de cálculos en la vía biliar, en la vesícula.
Entonces, los cálculos pueden ser o bien de colesterol o bien de pigmentos. Los cálculos de colesterol se suelen formar principalmente en la vesícula. ¿Y por qué se forman cálculos de colesterol en la vesícula? Voy a apretar un poquito más porque vamos a escribir varias cositas acá. Los cálculos de colesterol se forman principalmente en la vesícula y esto tiene su origen en ciertos